Dos diputados opositores fueron detenidos este sábado, 6 de abril de 2019, durante protestas convocadas por el jefe parlamentario Juan Guaidó para seguir presionando la salida del poder del presidente Nicolás Maduro, denunciaron diputados de la Asamblea Nacional, Parlamento. Renzo Prieto y Nora Bracho fueron arrestados en la ciudad de Maracaibo, Oeste, por militares de la Guardia Nacional que dispersaron con gases y perdigones dos marchas convocadas en la capital petrolera, dijo a la agencia de noticias AFP la diputada opositora Elimar Díaz. La represión fue brutal, desde el helicóptero lanzaron bombas lacrimógenas, mandaron tanquetas de la Guardia y luego que los militares reprimieron llegaron los colectivos civiles armados por el régimen de Maduro, denunció Díaz. Creen que con represión, secuestrando a dos diputados van a detener lo que es inevitable, afirmó Guaidó, reconocido como mandatario encargado por más de 50 países, en un discurso ante miles de personas en el este de Caracas. Posteriormente, el líder opositor anunció que los diputados habían sido liberados. Apagones, escasez de agua y represión. Las retenciones se produjeron en medio de protestas en Maracaibo contra las empresas estatales de servicios públicos, colapsados como en el resto del país por extensos y constantes apagones que suceden desde el 7 de marzo y han causado una severa escasez de agua y afectado gravemente el transporte y las comunicaciones en el petrolero estado Zulia, fronterizo con Colombia. Según la diputada Díaz, en la zona donde militares estaban reprimiendo, no había electricidad. Los racionamientos son de 18 y 20 horas, son racionamientos inhumanos, pasamos incluso días sin energía, lo que está viviendo el Zulia es un calvario y la respuesta de un régimen es la represión a un pueblo que tiene derecho a protestar, remarcó la parlamentaria. El líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como presidente interino del país, asiste a una concentración contra Nicolás Maduro en Caracas, 6 de abril de 2019, Operación Libertad. La jornada de protestas marca el inicio de la Operación Libertad, o una estrategia del Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, para organizar a sus seguidores en contra de Maduro. Comienza la escalada de presión más grande que hemos visto en nuestra historia, anunció Guaidó, bajo amenaza de arresto luego de que el pasado martes la oficialista Asamblea Constituyente, paralela a la Asamblea Nacional y conformada solo por chavistas, lo despojara de su inmunidad y autorizara a enjuiciarlo por usurpar las funciones de Maduro. La Operación Libertad prevé una movilización nacional hacia el Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas, en fecha no establecida, según ha indicado Guaidó, quien igualmente llamó a aprovechar la jornada para protestar por la crisis eléctrica. La jornada de protestas marca el inicio de la Operación Libertad, o una estrategia de Guaidó para organizar a sus seguidores en contra de Maduro. Caracas, 6 de abril de 2019, corrupción chavista versus ataque terrorista, DEU. Por su parte, los seguidores del chavismo se movilizan en el centro oeste de Caracas para rechazar también los apagones, de los que culpan a Estados Unidos y la oposición. Maduro llamó a través de Twitter a sus simpatizantes a llenar de alegría y colorido popular las calles de Caracas para ratificar el carácter antiimperialista de Venezuela. Según la oposición, los recurrentes apagones que paralizaron al país por al menos 11 días en marzo, ocurrieron por la negligencia y corrupción del gobierno chavista. Sin embargo, el gobierno asegura que el sistema eléctrico sufrió un «ataque terrorista» de Estados Unidos.
En Venezuela se aplica desde el domingo pasado un racionamiento eléctrico, que según el gobierno, consta de 4 horas en 20 estados entre los que no está incluida la capital venezolana. AFP, El Nacional. Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook, Twitter, YouTube. El entonces presidente socialista Hugo Chávez, fallecido en 2013, nacionalizó el sector eléctrico en 2007. En ese marco creó la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, que fusionó las compañías regionales encargadas de la generación y transmisión de energía. Venezuela enfrentó en 2010 una grave crisis energética por una sequía que hizo descender a niveles críticos el agua de la represa de Guri, estado Bolívar, al sureste, fuente de 70% de la electricidad del país. Ante la crisis, Chávez declaró una emergencia eléctrica y aplicó un plan de racionamiento. Pero las fallas continuaron. Un apagón afectó a toda Venezuela en abril de 2011, tras la caída de 2 de las líneas. Aquel corte solo duró unos 15 minutos en Caracas, pero se prolongó por horas en estados como Aragua, Carabobo o Zulia. Un mes más tarde, otro fallo dejó a oscuras a una decena de estados. En abril de 2013, cuando Maduro llevaba un mes en el poder, se produjeron más cortes y, en septiembre, otro apagón dejó a un 70% del país, Caracas y 14 estados, sin luz por al menos 4 horas. En diciembre, otra falla afectó a medio país. Maduro habló de «sabotajes», mientras expertos denunciaban falta de inversión, pobre mantenimiento y multimillonarios casos de corrupción. En marzo de 2014, 2 incendios en el Cerro Ávila, que rodea Caracas, dejaron sin electricidad a sectores del centro de la capital y, en junio, un corte de energía afectó durante horas a vastos sectores de la ciudad y unos 10 estados. Nuevos planes de racionamiento se aplicaron en 2016 por cortes que el gobierno de Maduro vinculó con una nueva sequía. Esas medidas implicaban la reducción de la jornada laboral del sector público en un 40% y afectaban a centros comerciales y hoteles, a los que se obligó a instalar plantas eléctricas propias. El 19 de octubre de 2016, el edificio del Parlamento, de mayoría opositora, se quedó sin luz mientras los diputados debatían un proyecto de ley para el sector eléctrico. Los apagones se incrementaron a lo largo de 2017. En octubre, una falla dejó sin energía durante 8 horas a la ciudad de Maracaibo y otras zonas del estado Zulia, el más castigado por los apagones. En Navidad, el 24 y 25 de diciembre, también se registraron fallas en varias regiones. Pandillas aprovechan los apagones para asaltar tiendas como aquí en este centro comercial de Maracaibo. Nada más empezar 2018, el 2 de enero, sectores de 5 estados y de la capital quedaron sin energía durante varias horas, sumándose a permanentes racionamientos de agua. 2 apagones en enero afectaron a Caracas y distintas regiones. El 17 de febrero, 6 recién nacidos que recibían respiración asistida murieron tras un apagón en un hospital del sureste del país. A finales de agosto otros 2 cortes de gran alcance se registraron en Caracas y en los estados Miranda y Vargas. En Zulia algunos sectores se quedaron sin suministro hasta 4 días. En octubre se volvió a repetir un apagón de más de 24 horas en gran parte del país. En noviembre los cortes llegaron a la turística isla de Margarita, norte, y a los pocos días otro apagón golpeó de nuevo a Zulia.
2019 abrió con un apagón que provocó el desalojo de más de un centenar de personas de uno de los mayores hospitales del país. Este suceso dejó 2 muertos. El 7 de marzo, en tanto, se registró el peor de los apagones, que paralizó Venezuela durante una semana, con denuncias de más de una decena de muertos en hospitales. Este 25 de marzo al menos 15 estados y Caracas volvieron a quedarse a oscuras. Autor: José Ospina Valencia.